El aire en la sala de guerra de Innovatech era una entidad física, una atmósfera tan densa y cargada de fracaso que se podía cortar con un cuchillo. El silencio no era paz, sino el vacío dejado por la esperanza. En el centro de este mausoleo tecnológico, Richard Sterling, el legendario CEO y fundador, una figura que solía irradiar una confianza casi mesiánica, ahora parecía una estatua de granito erosionada por una tormenta implacable. Su traje de diseño, normalmente impecable, estaba arrugado. Su barba de 3 días era un mapa gris de agotamiento y ansiedad. Observaba la pantalla holográfica de 10 metros que dominaba la habitación, un dios digital al que habían rezado y que ahora les mostraba el infierno. La pantalla no era solo una caótica red de líneas rojas parpadeantes, era una sinfonía visual de la catástrofe. Mostraba un enjambre digital de furia y fracaso, una representación en tiempo real de su nuevo y revolucionario sistema logístico, Proyecto Quimera. Cada línea roja era un dron de reparto, una maravilla de la ingeniería autónoma, y cada una de ellas, desde Seattle hasta Miami, estaba irremediablemente atascada, vibrando en su sitio como insectos atrapados en ámbar. Superpuestas sobre el mapa de Norteamérica, cascadas de código de error descendían como una lluvia tóxica. En la esquina superior derecha, un contador digital sangraba números rojos con la velocidad de una hemorragia arterial. La cifra de pérdidas aumentaba en cientos de miles de dólares cada segundo. Proyecto Quimera. Richard casi podía saborear la amargura del nombre en su boca. Había sido su obra magna, la culminación de una década de investigación y miles de millones en inversión. No se trataba solo de entregar paquetes más rápido, era una promesa de redefinir el tejido mismo del comercio, de crear una red logística autónoma, autosanadora e inteligente que se anticiparía a las necesidades humanas, optimizaría las cadenas de suministro a nivel planetario y reduciría la huella de carbono del transporte a casi cero. Era la utopía hecha logística. En las presentaciones a los inversores, había hablado de Quimera como el sistema nervioso central del comercio del mañana. Ahora, ese sistema nervioso sufría una convulsión masiva y fatal. Más, su voz retumbó, un trueno seco que cortó el murmullo febril de sus ingenieros. Eran los mejores del mundo, una colección de prodigios y veteranos reclutados de las mejores universidades y corporaciones rivales, atraídos por la audacia del proyecto Quimera. Ahora, sus rostros solo reflejaban una mezcla de pánico y humillación intelectual. El algoritmo de enrutamiento predictivo está colapsando, señor Sterling, respondió Leo Jenkins, un joven prodigio de Stanford cuyo currículum era más largo que el de muchos veteranos. Hace 3 días, su arrogancia era palpable. Ahora, su rostro estaba pálido y sudoroso, sus ojos fijos en su terminal como si esperara que una súplica silenciosa pudiera aplacar a la máquina. Es un bucle de retroalimentación positiva. Cada dron atascado informa de una congestión, lo que hace que el algoritmo intente recalcular rutas para los drones cercanos, pero las nuevas rutas convergen en otros cuellos de botella, creando más congestión. Entran en un bucle lógico del que no pueden salir. Es un atasco en cascada a nivel continental. Estamos perdiendo millones por minuto. Millones por minuto. El coste proyectado del fracaso total del proyecto Quimera era de $1.000 millones. ¡1000! El número resonaba en la mente de Richard como una sentencia de muerte para su legado. No era solo el dinero, era la vergüenza pública, la destrucción de la marca Innovatech, el fin de su reputación como el hombre que podía ver el futuro. Se convertiría en una anécdota, una advertencia en las escuelas de negocios sobre la arrogancia tecnológica. Habían pasado 72 horas sin dormir. La sala de guerra, normalmente un espacio de diseño minimalista y pristino, parecía ahora el campamento de un ejército derrotado. Cajas de pizza vacías se apilaban en las esquinas, junto a un cementerio de vasos de café de cartón. Algunos ingenieros dormitaban sobre sus teclados, con la cabeza entre los brazos, hasta que una nueva alarma o un grito de frustración los despertaba. El aire olía a ozono, a sudor rancio y a la amarga fragancia de la desesperación. Habían probado todo. En las primeras 24 horas, el optimismo aún prevalecía.
Buscaron un error de sintaxis, un parche fallido, un servidor sobrecargado. Revisaron 1 millón de líneas de código. En las siguientes 24 horas, el optimismo se convirtió en una sombría determinación. Intentaron revertir el código a versiones anteriores, forzar anulaciones manuales en los centros logísticos más grandes, aislar subredes para contener la hemorragia. Cada intento era como intentar tapar una grieta en una presa. Con la presión simplemente habría 10 grietas nuevas en otro lugar. El enjambre rojo en el holograma solo se hacía más denso, más furioso. Ahora, en la hora 72, la desesperación había dado paso a teorías descabelladas y a culpar al universo. «Tiene que ser una llamarada solar», gritó uno de los ingenieros más veteranos, con los ojos inyectados en sangre. «Una eyección de masa coronal que interfiere con las señales GPS a una escala que nunca hemos visto». «Es un hack cuántico», sugirió otro, una joven con el pelo teñido de azul que tecleaba furiosamente. «Un actor estatal podría estar usando un ordenador cuántico para atacar la encriptación de nuestra red neuronal. Teóricamente es posible». Richard los ignoró. Eran los últimos estertores de mentes brillantes que se negaban a aceptar la posibilidad más simple, que su propia creación era fundamentalmente defectuosa, que ellos, los arquitectos, habían construido una torre de Babel digital que ahora se derrumbaba sobre sus cabezas. Fue en ese momento de máxima tensión, cuando el silencio se había vuelto más pesado que cualquier grito, cuando la puerta de la sala de guerra se abrió con un suave silbido neumático. El sonido fue una intrusión, una nota discordante en la liturgia del fracaso. Todos los que no estaban en trance frente a una pantalla se giraron instintivamente. Era David Carter, uno de sus analistas de datos senior. Un hombre de unos 40 y tantos, conocido por su meticulosidad, su calma y su fiabilidad. David no era una de las estrellas de rock del departamento de ingeniería. Era el tipo de empleado que trabajaba en segundo plano, procesando terabytes de datos de rendimiento y generando informes impecables que la mayoría de los ejecutivos apenas leían. Su presencia en la sala de guerra no era inusual, pero su expresión sí lo era. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Y no venía solo. A su lado, con una pequeña mano firmemente agarrada a la suya, había una niña de unos 10 años. Llevaba unos vaqueros, una sudadera con capucha de color morado brillante y unas zapatillas que se iluminaban con cada paso. Tenía 2 trenzas oscuras que caían sobre sus hombros y unos grandes ojos marrones llenos de una curiosidad que contrastaba violentamente con la atmósfera opresiva de la sala. La niña miraba a su alrededor, asimilando la escena con una fascinación silenciosa. Los adultos estresados, las pantallas parpadeantes, el holograma gigante que se arremolinaba como una galaxia roja y furiosa. El contraste fue tan chocante que por un instante el cerebro colectivo de la habitación no supo cómo procesarlo. Era como si un personaje de dibujos animados hubiera entrado en una película de guerra. David se detuvo justo al cruzar el umbral, encogiéndose bajo la mirada colectiva. Su rostro estaba pálido y una gota de sudor le resbalaba por la sien. «Señor Sterling, mis más sinceras disculpas», dijo David, su voz apenas un tembloroso susurro que sin embargo resonó en el silencio expectante. «Sé que este es el peor momento posible. Louie canceló a última hora una emergencia familiar. Mi esposa está fuera de la ciudad en una conferencia médica en Baltimore. No tenía otra opción, no podía dejarla sola». Richard apenas lo miró. Su atención, su alma entera, estaba clavada en el desastre holográfico, en el contador de pérdidas que acababa de superar los $800 millones. La presencia de la niña era una distracción irrelevante, un mosquito zumbando en medio de un huracán. «Lo que sea, Carter», espetó, su tono cortante como un fragmento de hielo. Su paciencia se había agotado hacía 2 días. «No me importa, solo tráeme los últimos datos de telemetría de los centros de distribución de la costa este. Quiero ver los tiempos de respuesta del servidor de Boston en el último ciclo». David asintió, visiblemente aliviado por no haber sido despedido en el acto. Condujo a su hija Maya a través de la sala, esquivando cables y a ingenieros absortos.
Encontró una terminal libre en una esquina relativamente tranquila y sentó a la niña en una silla de oficina giratoria. Le entregó una tablet de su mochila. «Quédate aquí, cariño. Papá tiene que trabajar muy duro ahora mismo», le susurró, intentando que su voz sonara tranquilizadora. «No toques nada y haz el menor ruido posible, ¿de acuerdo? Juega a tu juego». Maya asintió obedientemente, con la seriedad de un niño al que se le ha encomendado una misión importante. Pero sus ojos no estaban en la tablet que su padre le había dado. Estaban fijos, fascinados, en el hipnótico y caótico baile de las líneas rojas en la pantalla gigante. Para los ingenieros que la habían creado, era un infierno de datos incomprensibles. Para Richard Sterling, era un fracaso de $1.000 millones solidificado en luz. Para Maya, sin embargo, se parecía a uno de sus juegos de rompecabezas, uno de esos laberintos imposibles que llenaban las páginas de los libros de actividades que le encantaba resolver. Veía patrones donde los genios solo veían caos, y en su silenciosa observación, la semilla de una idea imposible comenzaba a germinar. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que la tensión que lo había precedido. Era un silencio nacido del asombro puro, de la humillación intelectual y de una revelación tan cegadora que había dejado a las mentes más brillantes del mundo sin palabras. En la pantalla holográfica de 10 metros, el enjambre rojo de fracaso se había transformado en un ballet perfectamente coreografiado de luces. Las rutas principales, ahora descongestionadas, brillaban en un rojo saludable, mientras que ríos de drones azules, verdes y amarillos fluían por las arterias secundarias, las venas periféricas que el sistema había despreciado por ser ineficientes. El conjunto era una obra de arte cinética, un testimonio vivo del poder de la simplicidad. Jenkins, el prodigio de Stanford, cuyo rostro había sido una máscara de pánico durante 3 días, se quitó las gafas y las limpió con un paño tembloroso, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Viola todos los principios de optimización de la red neuronal», susurró, «más para sí mismo que para nadie. Es contraintuitivo, es ineficiente a nivel micro para lograr la eficiencia a nivel macro». «No es imposible, Jenkins, simplemente es». La voz de Richard Sterling resonó, pero ya no con la furia de antes, sino con una calma extraña y resonante. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre la consola central. Sus ojos, sin embargo, no estaban en la pantalla triunfante, sino en la pequeña niña que se aferraba a la pierna de su padre. David Carter sentía que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Una parte de él quería agarrar a Maya, salir corriendo de la habitación y esconderse antes de que alguien se diera cuenta de la locura que acababa de ocurrir. Otra parte de él, una parte que no sabía que existía, estaba inflada de un orgullo tan vasto y abrumador que temía que su corazón se rompiera en su pecho. Miró a su hija, que observaba las luces de colores con una sonrisa satisfecha, como si acabara de terminar el nivel más difícil de su videojuego favorito. No tenía ni idea de la bomba que acababa de detonar en el epicentro de la innovación mundial. «Durante 72 horas», continuó Sterling, dirigiéndose a toda la sala, «hemos actuado como si la complejidad fuera una medida de la inteligencia. Hemos construido un algoritmo tan sofisticado que se ha vuelto más listo que nosotros, tan listo que se ha olvidado del sentido común más básico». Hizo un gesto hacia la pantalla. «Hemos intentado hablarle en el lenguaje de los dioses de la computación cuántica, cuando lo único que necesitaba era que alguien le dijera que no metiera todos los juguetes en la misma caja a la vez». Una risa nerviosa y avergonzada recorrió la sala. La analogía era infantil, ridícula y absolutamente perfecta. Richard caminó por la habitación, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvo frente a David Carter, quien se enderezó instintivamente, el pánico volviendo a sus ojos. ¿Iba a ser despedido por traer a su hija? ¿Por exponer la incompetencia de todo el equipo directivo? Pero Sterling no lo miraba a él, miraba a Maya. Se agachó una vez más, ignorando el crujido de sus rodillas de hombre de 60 años. «Maya», dijo suavemente, «¿sabes lo que acabas de hacer?»
Maya negó con la cabeza, sus trenzas balanceándose. Solo hice que los puntitos se movieran. Salvaste el trabajo de todas estas personas, dijo Richard, señalando a los ingenieros. Salvaste mi empresa. Y lo más importante, nos recordaste algo que habíamos olvidado hace mucho tiempo. Se levantó y miró a David. Lo que dije antes no era una sugerencia, nacida del alivio del momento, era una orden. El lunes, no se presente en su cubículo de análisis de datos. Venga directamente a mi oficina, en el último piso. Vamos a formalizar el proyecto Maya. David tragó saliva. Señor Sterling, con todo respeto, yo soy un analista. Miro datos, ejecuto regresiones. ¿Cómo dirigir una división de filosofía? Exclamó Richard, golpeando una palma contra la otra, un gesto que hizo que todos saltaran. Esa es precisamente tu calificación principal. No quiero a otro genio que piense en términos de algoritmos y optimización de nodos. Quiero un hombre que estaba tan desesperado que trajo a su hija al trabajo. Quiero al padre que en lugar de callarla, la escuchó. Tu trabajo, David, no será dar respuestas, será hacer las preguntas que nadie más se atreve a hacer por miedo a parecer estúpido. Tu división será el equipo rojo de Innovatec. Su único propósito será desafiar cada suposición, simplificar cada problema y recordarnos a todos que a veces la puerta del recreo es la única analogía que importa. Se hizo un silencio mientras David procesaba la enormidad de aquella directiva. No era un ascenso, era un cambio de paradigma. Era ser nombrado el hereje oficial de la compañía. Su primera tarea, continuó Sterling, su voz ahora más baja, más conspiradora, es averiguar por qué fallamos. No el fallo técnico, eso ya lo sabemos. Quiero el fallo humano. Entreviste a Jenkins, entreviste a todo su equipo. Pregúnteles por qué ninguno de ellos pensó en la autopista en hora punta. Desmantele la cultura de la complejidad que construyó este castillo de naipes. No me traiga una sola línea de código. Tráigame las preguntas que Maya habría hecho si hubiera estado aquí desde el principio. Richard luego se volvió hacia la niña. Y tú, joven consultora, necesito negociar tu tarifa. ¿Qué te parece una participación en los beneficios? ¿Unas cuantas acciones de la empresa? Maya lo miró con los ojos muy abiertos. No entendía nada de eso. ¿Puedo ver dónde hacen los drones? ¿Los de verdad? Richard Sterling, el titán de la industria que había negociado acuerdos de miles de millones de dólares, se echó a reír. Una risa genuina, profunda y liberadora que resonó por toda la sala de guerra, rompiendo finalmente el último vestigio de tensión. Trato hecho, dijo. Tendrás un recorrido privado por la fábrica. Todo el helado de fresa que puedas comer. ¡Y chispitas de colores!, añadió Maya, su entusiasmo finalmente a la altura de la situación. ¡Y chispitas de colores!, confirmó Richard con una solemnidad absoluta. Una hora más tarde, David y Maya caminaban por los pasillos silenciosos y ahora casi desiertos de Innovatec. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora digital. La gente salía de sus oficinas para verlos pasar. No eran miradas de curiosidad, sino de reverencia. Veían a David, el analista de nivel medio, y a su hija, y en ellos veían la encarnación de una leyenda corporativa que acababa de nacer. David se sentía como un impostor. Apretó la mano de Maya, un ancla en un mar de irrealidad. Al llegar al ascensor de cristal que descendía por el atrio central, David finalmente se atrevió a hacer la pregunta que le quemaba por dentro. Se arrodilló para estar a la altura de su hija, tal como había hecho Sterling. «Cariño», comenzó, su voz temblorosa. «Lo que hiciste ahí dentro fue increíble, pero tengo que preguntarte cómo lo supiste. Todos esos hombres y mujeres, los más listos del mundo, no pudieron verlo. ¿Qué viste tú?» Maya ladeó la cabeza, pensativa. No parecía entender la profundidad de la pregunta. Para ella, no había habido un proceso intelectual complejo. No había habido un eureka. Simplemente había observado. «No lo sé, papi», dijo finalmente, con una sinceridad aplastante. Simplemente se veía, como cuando intentas meter el dinosaurio de juguete grande en la caja de los coches pequeños. Así que no sigues intentando meterlo, buscas la caja de los animales grandes. Hizo una pausa y luego añadió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «No intentas hacer el dinosaurio más pequeño». David sintió un escalofrío.
La primera lección para el proyecto Maya. Sus ingenieros, él incluido, habían pasado 72 horas intentando hacer el dinosaurio más pequeño, modificando el algoritmo, forzando los parámetros, tratando de encajar una solución masiva en un conducto demasiado estrecho. Nadie, ni por un segundo, había pensado en simplemente buscar una caja más grande. El ascensor llegó a la planta baja con un suave zumbido. Las puertas se abrieron para revelar el vestíbulo principal, un espacio cavernoso de mármol y acero diseñado para intimidar e impresionar. Pero por primera vez, David no se sintió pequeño en él. Miró a su hija, que ahora bostezaba, su gran aventura llegando a su fin. Se dio cuenta de que su nuevo trabajo, su aterradora y exaltante nueva responsabilidad, no era convertirse en un visionario, era proteger la visión que su hija ya poseía. Su trabajo era asegurarse de que Innovatec, con toda su brillantez y complejidad, nunca más intentara hacer el dinosaurio más pequeño. Mientras salían del edificio hacia el aire fresco de la noche, dejando atrás el zumbido de los servidores y el olor a café rancio, David sintió el peso del legado de $1.000 millones levantarse de los hombros de Richard Sterling y posarse suavemente sobre los suyos. Pero no se sentía como una carga, se sentía como una promesa. La promesa de que a partir de ahora siempre habría alguien en la sala dispuesto a preguntar: ¿hemos comprobado si estamos usando la caja correcta? El silencio en la sala era ahora de asombro, un asombro tan denso y pesado que parecía haber absorbido todo el oxígeno. David Carter miraba a su hija, que se había vuelto a subir a la silla y ahora balanceaba las piernas con despreocupación, como si acababa de explicar las reglas de la rayuela, y no de salvar un imperio tecnológico. Sentía una oleada de orgullo tan violenta y abrumadora que le cortaba la respiración, un tsunami de amor paternal que amenazaba con derribarlo ahí mismo, frente al hombre más poderoso de la industria. Richard Sterling se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo como un recordatorio de las 72 horas de vigilia. Su mirada recorrió los rostros de sus ingenieros. El joven prodigio de Stanford tenía la boca abierta, sus complejos modelos predictivos hechos añicos por la lógica de un patio de recreo Jenkins. Jenkins, el ingeniero jefe, el arquitecto de la red neuronal que acababa de ser humillada, tenía el rostro pálido, pero en sus ojos no había ira, sino una especie de revelación forzada, la dolorosa epifanía de un hombre que se da cuenta de que ha estado mirando el universo a través del extremo equivocado de un telescopio. Habían sido derrotados, no por un competidor, no por un hacker, sino por la aplastante y elegante simplicidad de la verdad. Luego, la mirada de Richard se posó en David Carter. Ya no veía a un analista de datos fiable y de bajo perfil, veía al custodio de un tesoro, al padre de la niña que acababa de devolverle el futuro. Carter, dijo Richard, y su voz, aunque baja, resonó con una nueva autoridad y una claridad que había estado ausente durante 3 días infernales. El lunes quiero que te presentes en mi oficina a las 9 en punto. Estás a cargo de una nueva división. La llamaremos Proyecto Maya. Tu único trabajo, tu única métrica de éxito, será desafiar cada una de nuestras suposiciones. Quiero que construyas un equipo que rompa nuestras certezas. Encontrarás gente, no importa su edad, su título o su experiencia, que vea los laberintos en lugar del código. Gente que entienda que la ruta más corta no siempre es la más rápida. David tragó saliva, incapaz de formular una respuesta coherente, solo pudo asentir, un movimiento corto y espasmódico. Richard se volvió hacia la viña. La sonrisa tímida que ella le ofreció fue como un amanecer después de una larga noche de tormenta. Se agachó de nuevo, ignorando las miradas de todo su equipo. «Gracias, Maya», dijo, y en esas 2 palabras había un peso de gratitud que valía más que los $1.000 millones que acababa de salvar. ¿Hay algo que te gustaría? ¿Un juguete nuevo? ¿El videojuego más avanzado del mercado? Pide lo que quieras. Maya se lo pensó un segundo, mordiéndose el labio inferior. Sus ojos se desviaron de Richard hacia la magnífica pantalla holográfica que ahora mostraba un flujo constante y armonioso de luces de colores. «Me gusta el mapa», dijo en voz baja. «¿Puedo volver a jugar con él otro día?» Una risa genuina, la primera en días, brotó de la garganta de Richard Sterling. No era una risa de burla, sino de pura delicia. «Maya», dijo, poniéndose de pie y dirigiéndose a toda la sala,
A partir de hoy, tienes acceso de nivel 1 a este holograma. Puedes venir a jugar cuando quieras. Se giró hacia David. Asegúrate de que reciba una tarjeta de acceso personalizada. $100 la hora por sus servicios de consultoría, retroactivos a hace una hora. El ingeniero de Stanford casi se atraganta. $100 la hora era más de lo que ganaban muchos de sus analistas junior. David, por su parte, se sentía como si estuviera en un sueño febril. Señor Sterling, no es necesario, balbuceó. Es absolutamente necesario, Carter, le interrumpió Richard. Su tono final, el talento debe ser recompensado. Y hoy, ella ha sido la persona con más talento de esta sala. Miró a Jenkins. Limpia esto. Quiero un informe completo post-mortem sobre mi escritorio mañana. No sobre por qué falló el algoritmo, sino sobre por qué fallamos nosotros en verlo. Sin más palabras, Richard Sterling salió de la sala de guerra, dejando tras de sí un vacío que fue llenado rápidamente por un murmullo de incredulidad y alivio. David se acercó a su hija y la ayudó a bajar de la silla. ¿Estás lista para ir a casa, cariño? Maya asintió, bostezando. Para ella, la aventura había terminado. Cogió la mano de su padre y juntos caminaron hacia la puerta. Mientras pasaban, los ingenieros se apartaban, creando un pasillo. Nadie decía nada, pero sus miradas lo decían todo. Eran miradas de respeto, de asombro y, en el caso de Jenkins, de una humildad recién descubierta. Cuando pasó junto a David, el ingeniero jefe le puso una mano en el hombro. Carter, dijo en voz baja, su arrogancia completamente desvanecida. Tiene una forma de ver las cosas, es más valioso que cualquier doctorado de Stanford. David solo pudo asentir, con un nudo en la garganta. En el silencioso ascensor de cristal que descendía por el atrio central de Innovatec, David miró a su hija, que tarareaba una canción infantil mientras observaba las luces de la ciudad extenderse bajo ellos. Maya, dijo suavemente, ¿sabes lo que has hecho hoy? Le dije al señor con el pelo gris por qué sus puntitos estaban enfadados y atascados. Respondió ella con naturalidad. Se parecían a mis hormigas cuando les pongo un terrón de azúcar en medio del camino. David se rió, y esta vez las lágrimas que sintió en sus ojos no eran de pánico, sino de una alegría pura y abrumadora. Se arrodilló frente a ella, justo cuando las puertas del ascensor se abrían al vestíbulo desierto. Sí, cariño, le dijiste por qué las hormigas estaban atascadas, y al hacerlo, ayudaste a mucha gente. A mí, al señor Sterling. ¿Te he ayudado a ti, papá? Me has ayudado más de lo que puedas imaginar, mi amor, dijo abrazándola con fuerza. Más de lo que nunca sabrás. Una semana después, David Carter entró en el piso 42, un área que antes albergaba al equipo de marketing experimental, ahora clausurado por recortes presupuestarios. El espacio estaba vacío, a excepción de Richard Sterling, que estaba de pie junto a los ventanales, contemplando la ciudad. «Buenos días, Carter», dijo Sterling sin volverse. ¿O debería decir, director Carter? «Señor Sterling», respondió David, sintiendo todavía una punzada de irrealidad. «Este es tu nuevo dominio», dijo Richard, haciendo un gesto amplio con el brazo. «El hogar del Proyecto Maya. Sin cubículos, sin jerarquías rígidas, quiero pizarras, sofás, mesas de juego, lo que sea que necesites para que la gente piense de forma diferente. El presupuesto es prácticamente ilimitado. No sé por dónde empezar, señor». «Empieza por la gente», replicó Sterling, girándose por fin para mirarlo. «Ya te lo dije, no quiero currículums, quiero historias. Encuéntrame al profesor de filosofía despedido por hacer preguntas demasiado incómodas. Encuéntrame al urbanista jubilado que rediseñó el tráfico de su barrio con tiza en la acera. Encuéntrame al artista que ve patrones en el caos. Encuéntrame a gente que nunca consideraría trabajar en una empresa como Innovatec». David asintió, su mente ya empezando a funcionar de una manera nueva, más audaz. «Entendido. Tu primera tarea», continuó Sterling, caminando hacia una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella había un dispositivo holográfico más pequeño, una versión de escritorio del de la sala de guerra.
Lo encendió y apareció una compleja simulación. Este es el proyecto Argos, nuestro sistema de seguridad predictiva para infraestructuras críticas. Está funcionando al 98% de su eficacia, pero hay un 2% de anomalías que nadie puede explicar, pequeños fallos casi imperceptibles que podrían convertirse en una catástrofe si se alinean de la manera incorrecta. David observó el holograma. Era una red de datos aún más compleja que la de Quimera. ¿Y usted quiere que mí? No, dijo Richard con una media sonrisa. Quiero que tú lo mires, pero no como un analista de datos. Míralo como lo haría Maya. No busques el fallo en el código. Busca la puerta del recreo que está demasiado llena. Busca el camino largo que nadie está tomando. Se hizo un silencio, cargado de expectativas. Richard Sterling no solo había creado una nueva división, estaba forjando una nueva filosofía para toda su empresa. Estaba plantando una semilla de simplicidad en el corazón de la complejidad. «Una cosa más, Carter», dijo Richard mientras se dirigía a la salida. Esa paga de consultora no era una broma. Hemos abierto una cuenta fiduciaria para su educación universitaria. Estará totalmente cubierta, vaya a donde vaya, Stanford, el MIT o una escuela de arte, si eso es lo que elige. Hizo una pausa en la puerta. Considera que es la inversión más inteligente que Innovatech ha hecho este año. David se quedó solo en la enorme sala vacía, el zumbido del proyector holográfico como única compañía. Se sentía a la vez aterrorizado y estimulado. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero la libertad que conllevaba era embriagadora. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Maya en el suelo de su habitación, rodeada de piezas de Lego. Estaba construyendo una ciudad intrincada, con carreteras, puentes y pequeños coches de plástico. David se sentó a su lado, observándola en silencio durante un rato. Vio cómo, en un cruce especialmente concurrido, en lugar de forzar a todos los coches a pasar por el centro, había construido un pequeño puente elevado, una ruta alternativa que aliviaba la congestión. No lo había hecho por eficiencia algorítmica, lo había hecho porque así todos tienen espacio para moverse. David sonrió. Sacó de su maletín una pequeña caja envuelta para regalo. «Te he traído algo, cariño». Maya abrió el regalo con entusiasmo. Dentro no había un juguete, sino una elegante tablet de Innovatech. Cuando la encendió, la pantalla no mostró un sistema operativo estándar, sino una interfaz de juego colorida y sencilla. En el centro, una versión simplificada y gamificada del proyecto Argos, con luces parpadeantes y nodos que parecían personajes de dibujos animados. En la parte superior, un título, Proyecto Maya, rompecabezas número 1. Y debajo, en letras más pequeñas, para nuestra jefa de inspiración. Maya levantó la vista, sus grandes ojos curiosos brillando. «¿Otro juego de puntitos, papá?» «Sí, cariño», dijo David, su voz llena de una emoción que ya no le sorprendía. «El juego de puntitos más importante del mundo». Lo que Maya hizo ese día dejó a un equipo de genios sin palabras. Dejó a su padre lleno de un orgullo que duraría toda una vida. Pero lo más importante, lo que hizo Maya, dejó a Richard Sterling, un multimillonario que creía tener todas las respuestas, con una lección que valía mucho más que $1,000 millones. Que las más grandes innovaciones no nacen de la complejidad, sino de la claridad. Y que a veces, para resolver el problema más grande, solo necesitas la perspectiva más pequeña, la que todavía recuerda cómo jugar en el recreo.